tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Imaginemos, hermanos, un hombre, una persona que te dice que si dejas todo por él, serás grandemente recompensado. Te da incluso evidencias de las grandes recompensas que tú tendrás si tú le sigues. Te da una probada de esas recompensas. Las gozas, las disfrutas, las miras, las contemplas. Y emocionado tú crees que Él te va a dar más de aquello que prometió. Incluso Él te dice que te dará más de estas cosas que te ha prometido. Entonces dejas todo por Él. Te enfrentas a todo, padeces contra todo, recorres lo que tengas que recorrer, aguantas lo que tengas que aguantar. Hay grandes distancias que tienes que correr y llegas al final. Y la persona te dice, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Creo que no eres la persona indicada para darte estas recompensas, pero gracias por esforzarte. Yo creo que todos en algún momento, hermanos, hemos hecho esto. No lo que este hombre de seguir a otro, pero hemos actuado de esta manera, cambiamos de opinión. Es que ya no es como yo creía. Es que ya no es como yo pensaba. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Eso es lo que hace a Dios maravilloso, que Dios es diferente a nosotros. El teólogo holandés Herman Bavinck decía que la doctrina de la inmutabilidad de Dios es la más alta en importancia para la religión. Es el contraste entre ser y llegar a ser, marca la diferencia entre creador y criatura. Toda criatura está continuamente llegando a ser, es cambiable, constantemente se esfuerza, busca descanso, busca satisfacción y se halla descanso en Dios, pero solo en Dios, porque solo Él es puro y no está Él en proceso. Por eso a Dios se le conoce como la roca firme de la salvación. Queridos hermanos, a diferencia de nosotros, Dios es inmutable. Y ese es el tema que vamos a ver en esta mañana, hermanos, la serie Las excelencias del Dios admirable, y el tema es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Amados hermanos, todos hemos sufrido procesos de cambio en la vida. Nadie está igualito que hace años. Todos hemos cambiado de manera física, hemos cambiado de manera mental, hemos cambiado de carácter, hemos cambiado de fisionomía, e incluso nuestros órganos han sufrido cambio, nuestros huesos sufren cambio, nuestro cerebro sufre cambio, todas las partes de nuestro ser sufren cambio. Nace un niño, nace sin dientes, y después tiene dientes pero que caen porque son de leche, después son dientes de hueso, para al final llegar a la edad adulta y llegar a tener los mismos dientes que tuvo cuando nació. Nada. El hombre cambia. El hombre sufre cambios con los años. Pero Dios no cambia. Dice la palabra de Dios, Salmo 102, verso número 24. Vea lo que dice el salmista. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones. ¿Qué dice, hermanos? Son tus años. La inmutabilidad de Dios tiene que ver o va ligada con el hecho de que Dios, hermanos, es eterno. Dios no tiene principio y no tiene fin. Para Dios, hermanos, no existe el tiempo, no hay horas, no hay un mañana, no hay estaciones del año. Para Dios, la misma lucidez que Dios tiene hoy la sigue teniendo por generaciones.
Versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nota eso, hermanos. Ellos, hablando de los cielos y la tierra, perecerán. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero nota lo que dice el verso 26, mas tú, ¿qué, hermanos? Permanecerás. Hermanos, Dios no deja de existir. ¿Y qué somos tú y yo ante Dios? Versículo 26. Y todos ellos son como una vestidura que envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. En este sermón vamos a ver dos cosas sencillas, hermanos. Número uno, la inmutabilidad de Dios definida. Y en segundo lugar, la inmutabilidad de Dios manifestada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de la inmutabilidad de Dios? ¿Cómo lo podríamos definir? El teólogo Wade Rodham, en su libro de teología sistemática, dice que la inmutabilidad es que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Charles Riley, en su libro de teología básica, dice o añade que esto no quiere decir que Dios esté inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de algún crecimiento o desarrollo. Decir que Dios no cambia quiere decir que Dios sigue siendo el mismo en carácter. Dios sigue siendo el mismo en su manera de pensar. Dios sigue siendo el mismo en sus promesas. Dios sigue siendo el mismo en su voluntad. Dios sigue siendo el mismo en su moralidad. Y el hecho de que Dios sea inmutable no quiere decir que Dios es un ser inanimado o inexistente, sino que Dios, hermanos, no actúa y no obra conforme a las emociones y circunstancias del momento. Eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando veamos el Dios impasible o la impasibilidad de Dios. Dios no se deja llevar por emociones como nosotros. Pero decir que Dios no cambia, hermanos, tiene que ver con que Dios no necesita crecer. Dios no necesita conocer más cosas. Dios, hermanos, no envejece. Dios no pierde capacidad de razonamiento. No se le añade sabiduría, ni tampoco necesita sabiduría. No sufre alteraciones en sus pensamientos con respecto a las situaciones en la vida. No cambia en su carácter, no cambia de opinión. Hermanos, entender la inmutabilidad de Dios nos va a permitir tener un concepto correcto de la forma en la que el Creador va a obrar, y Él obra. Por eso muchas veces, hermanos, llegamos a equivocarnos al momento de preguntar, ¿cómo va a actuar Dios? ¿Qué pensará Dios acerca de esto? El problema de esas preguntas, hermanos, es que queremos que Dios piense y obre como tú y yo pensamos y obramos. Y Dios, hermanos, jamás será igual a nosotros. Dios no es igual a ninguna criatura. Como vimos la semana pasada, Él es el gran yo soy, Él es. Pero el ser humano, a diferencia de Dios, sí está sujeto a cambios. No solo en la edad, aún en nuestro carácter, el hombre ha sufrido cambios. Y esos cambios, hermanos, muchas veces son para mejor y muchas veces son para lo peor. ¿Has escuchado la frase famosa de ¿cómo has cambiado? O tú no eras así. Tú no eres como eras antes. Y puede ser positivo o negativo el cambio, vuelvo a reiterarlo, pero muchos de estos cambios, hermanos, son el producto o el resultado de las circunstancias. Muchas veces cambiamos y decimos, es que si no me hubiera tratado de esta manera, yo no hubiera cambiado, y cambié en base a lo que me pasó. El hombre sufre cambios en base a circunstancias. Muchas veces el cambio viene por parte de nuestro desarrollo. Los niños tienen un carácter, inmadurez, pero cuando llegan a la edad adulta, obviamente hay cambios. Decimos los papás, ¿dónde estaba aquel niño tiernito? Aquel niño noble que era mi bebé, que estaba chiquito. Bueno, ese niño noble se convirtió en un hombre.
Y en ese trajín de edad, de esos 2 años a los 22 años, en esos 20 años ese niño ha sufrido alteraciones en su interior, en su carácter, en su corazón, en sus pensamientos, en su edad, en su manera de pensar, en la gente que lo rodea. Pablo habla de esto, dice: cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño. El hombre está sujeto a cambios. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre es criatura. Porque el hombre necesita desarrollarse, porque el hombre depende de algo para crecer. Pero Dios no necesita nada para desarrollarse. Él no necesita de nada ni de nadie para crecer. Gloria a Dios. Él no necesita aprender de nadie. Él es. Él es. Y cuando entendí la diferencia entre Dios y el hombre, me di cuenta de algo, hermanos. Jeremías 17:5, entendí este versículo y dije: ay, Señor, cómo nos hemos equivocado tanto. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Mire acá, no solo el hombre es maldito por dejar a Dios para confiar en el hombre es maldito porque pone toda su confianza, pone toda su seguridad, su esperanza en una persona voluble, cambiante, que no respeta promesas, que para él no hay pactos, que para él no va la razón, van las emociones, va lo que siente. Hermanos, hay personas que, dependiendo el carácter, por ejemplo, alguien está de buen humor, te puede prometer la luna y las estrellas, pero si ese hombre está de mal humor, puede derrumbar lo que te ha prometido en un abrir y cerrar de ojos. El hombre es cambiante. El hombre es voluble. ¿Qué error cometemos cuando ponemos nuestra esperanza en un ser humano? Qué error cuando en momentos difíciles de nuestra vida creemos que el hombre tiene poder para ayudarnos en cosas puntuales. Pero lo que tú no te das cuenta, hermanos, es que el hombre va a cambiar de parecer en cualquier momento. Por eso Jeremías dice: el engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Hermanos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Gracias, hermanos. Dice el salmista David: Señor, examíname y ve qué hay en lo profundo de mi ser. Mírame y pruébame y conoce mi camino. Ni siquiera el mismo ser humano se conoce perfectamente. El hombre ha tenido un velo en su frente, en sus ojos, que él cree que es alguien que en realidad no es. El hombre dice: yo jamás haría semejante acción, y después los ves haciendo esa acción. Yo jamás haría esto, y los ves haciendo eso, porque el hombre es cambiante, es voluble, el hombre es vulnerable. Hermanos, el hombre es criatura. Pero cuando hablamos de Dios, sabemos que su inmutabilidad nos proporciona beneficios, que su inmutabilidad manifiesta para nosotros bendiciones, y que la inmutabilidad de Dios, hermanos, es una doctrina tan importante que la entendamos, no solo desde el concepto teológico de decir no cambia, sino desde el hecho de saber en quién hemos creído. ¿Por qué es importante la inmutabilidad de Dios? Por la siguiente razón. Lo mencionaba en la ilustración del principio, introducción. Imagínate que tú has dejado todo por ese hombre. Dejaste todo por ese ser. Has dado tu vida, has entregado sacrificios, has puesto tu confianza en ese ser. Pero ese ser es cambiante. Ese ser no cumple. Imagínate esto: estar bajo la autoridad de un ser poderoso y no sabes si mañana va a ser más bueno o más malo. No sabes si mañana ese poder lo va a usar para beneficiarme o contra mí. No sabes cómo va a estar hoy. No sabes cómo va a amanecer hoy. No sabes si hoy está de buenas o de malas. No sabes si hoy me prometió salvación y mañana me la va a quitar. Si llené hoy sus expectativas o no las he llenado hoy. Si ahora sus expectativas eran unas y mañana dice: ¿sabes qué? Mejor vamos a subirle el nivel de expectativas. ¿Qué clase de Dios sería ese?
Pues es importante conocer la inmutabilidad de Dios, hermanos, porque nos lleva a entender que el Dios al cual hemos conocido, el Dios que se ha revelado a nosotros, el Dios en el cual hemos creído, que llamamos Padre, ese Dios es un ser tan perfecto que a nosotros nos da benditas y ricas bendiciones por solo creer en Él. Vamos a Malaquías 3:6, hermanos. Vamos a ver en segundo lugar la inmutabilidad de Dios manifestada. ¿Cómo se manifiesta la inmutabilidad de Dios y qué beneficios nos da a nosotros el hecho de que Dios sea inmutable? Malaquías capítulo 3, hermanos, versículo número 6. No voy a cubrir muchas cosas hoy, vamos a ver la semana que entra, hermanos, porque el tema de la semana que entra lo va a meditar. Hoy quiero ser lo más sencillo, lo más práctico posible en doctrinas como estas. Hermano, la teología es útil, el conocimiento de Dios es útil, es hermoso conocer a Dios, pero de nada sirve saber cosas de Dios si no sabemos cómo esto nos sirve en la vida práctica. De nada va a servir. Mira lo que dice Malaquías 3:6. Es por eso que muchas personas conocen tanto de la Biblia, saben tanto de la Biblia y dicen yo sé mucho de Dios, pero resulta que su vida práctica no refleja lo que saben. No, hermanos, Dios se nos ha presentado a nosotros no solo como un ser que quiere que lo conozcamos, sino como un ser personal que quiere relacionarse con nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Estamos en el verdadero. Gracias a Dios que Él no es como tú ni como yo. Gracias a Dios. Malaquías 3:6, rápido. Dice la escritura, porque yo Jehová, ¿qué, hermanos? No cambio. Vea esto, hermanos, vea esto. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. En primer lugar, la inmutabilidad de Dios nos brinda seguridad y estabilidad. Vea lo que Dios dice a Jacob. Por esto, porque yo no cambio. Tú, Jacob, Israel, no has sido exterminado. Wow. Mira, hermanos, somos tan cambiantes que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento de ira y de enojo, podremos lastimar a una persona que le hemos prometido jamás hacerlo. Cuando un matrimonio viene al altar, dice: te prometo serte fiel toda mi vida, honrarte, respetarte. Pero en cualquier mínimo chispazo de ira, ese hombre que prometió respetar a su mujer, el día de mañana la puede llegar a golpear tremendamente. Porque el hombre reacciona en base a su estado emocional caído. Pero vea lo que Dios dice: Israel, ustedes me han dado todos los motivos que se pudieran dar para yo exterminar a alguien. El pecado, hermanos, atenta contra la justicia y la santidad de Dios, no lo olvides. Y Dios puede decir: yo tengo todos los motivos para haber exterminado a Israel, pero por hecho que yo no cambio, por el hecho de que lo que yo he prometido lo mantengo para siempre, por eso ustedes no han sido consumidos, porque mi inmutabilidad está por encima de una situación emocional. Hermanos, Dios es diferente a nosotros. Cuando hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo a la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Dios nos proporciona seguridad, estamos confiados en Él, confiamos no en lo que nos da, confiamos no en las cosas que vemos, sino en la confianza que tenemos en Dios debe de ser en la persona que es Dios. Y muchos confían en Dios por lo que Dios les puede dar, pero no confían en Dios por lo que Dios es. Y esa confianza, esa seguridad, hermanos, nos permite que exista estabilidad en nuestra vida. Es decir, no afecta negativamente nuestra manera de vivir. Sabemos quién es Dios, sabemos lo que Él ha prometido, sabemos cómo va a obrar y eso me hace vivir estable. No estoy en una condición como si estuviera en alta mar y de repente no sabes cuándo va a venir, como lo que sucedió ahora en México, en Acapulco. Como no sabes cuándo va a venir un tormento, un huracán de esa manera. No estás con la zozobra de eso. Sabes que Dios nunca va a obrar en tormentas, sino que Dios siempre va a obrar en base a lo que Él es como Dios, como su carácter.
y hay estabilidad. ¿Sí está aquí, hermanos? Ahora, ¿por qué Dios le dice a Israel esto? Yo no cambio y por eso ustedes no han sido consumidos. Hermanos, cuando leemos el libro de Malaquías, vamos a darnos cuenta que los israelitas se habían desviado de la adoración de Dios y se habían inclinado a los dioses ajenos. Su maldad en prácticas, en obras. Ahora los sacerdotes han menospreciado a Dios, han robado, habla de los diezmos, han robado, han hecho los sacrificios tomados a la ligera, han sacrificado lo que no es, han dado lo cojo, lo tuerto, lo enfermo, han menospreciado el nombre de Dios. Aquellos hombres, aquellos seres que son los responsables de adorar a Dios, de llevar a Israel a una adoración, un pleno conocimiento de Dios. Ellos eran los principales personas que menospreciaban su nombre. Y Dios se manifiesta a Israel por medio del profeta Malaquías. Y Dios le dice a ellos: por mi inmutabilidad, al yo no cambiar, es por esto, hijos de Jacob, no los voy a eliminar, no los voy a borrar de la faz de la tierra, porque Dios, hermanos, es un Dios de pactos. Dios le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra. No quiere decir, ¿esto qué quería decir? Que por medio de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, el Mesías vendría y traería bendición a todas las naciones. Y Dios le dice a Israel: es por esa promesa, es por ese pacto, es por esa promesa que yo le hice a Jacob, a Abraham e Isaac, que yo a ti, Israel, no te he borrado, porque no cambio. Hermanos, el amor de Dios no cambia, su misericordia no cambia, su fidelidad no cambia, su poder no cambia. Y a pesar de que hemos dado motivos para que Dios nos dejase de amar, Él jamás lo va a hacer. Es inmutable. A pesar de que hemos dado motivos para que Dios no tenga misericordia de nosotros, es inmutable. Y Él es abundante en misericordia, abundante en gracia. Es por eso que nosotros podemos tener, al conocer la inmutabilidad de Dios, estabilidad y seguridad. Qué feo, qué horrible, qué triste para una mujer vivir con un hombre que no le proporciona ni seguridad ni estabilidad. Hermanitas, a lo mejor voy a salirme un poquito de tema, espero que no, solamente esa manera de ilustración. Por eso la unión libre es... No solo es un pecado, porque lleva fornicación. Te doy mi opinión: es cobardía de parte de un hombre. Es cobarde. ¿Por qué? Porque no quiere compromisos. Porque no quiere proporcionarle a su mujer esa seguridad y estabilidad que lo puede proporcionar, aún porque las mismas leyes, aún los mismos métodos legales le proporcionan eso a una mujer. ¿Qué vida le espera a una persona con alguien que no tiene estabilidad ni seguridad? Imagínate, hermanos, estar delante de un Dios que no sabes cómo va a reaccionar mañana. Que vienes a Él en oración y dices: ¿sabes qué? Hoy estoy enojado contigo, hoy no quiero que me hables. ¿Sabes qué? Hoy no hiciste lo que yo te pedí. ¿Sabes qué? Hoy no te puedes acercar a mí y mejor retírate, y a ver, y cuando se me pase el coraje, a ver si te recibo. Vete de aquí, por favor. Imagínate estar delante de un Dios así. Hermanos amados, por eso podemos estar seguros en Dios, estables. Primeramente porque sabemos que el Señor cumplirá su palabra. Él es inmutable en sus promesas. Mira lo que dice Números 23:19, hermanos. Números 23:19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermanos amados, si hay algo que Dios tiene, además de su inmutabilidad, es que Dios es fiel en las promesas que Él hace, y esas promesas no cambian con el paso de los años. Hermano, mire acá,
¿Tú crees que Dios en su omnisciencia no sabía que Israel pecaría de la manera que lo hizo a través de los años cuando escogió a Abraham y lo sacó a la tierra de Harán? ¿Tú crees que Dios no sabía que Israel se inclinaría a dioses ajenos? ¿Tú crees que Dios no sabía que su pueblo rechazaría al Mesías cuando éste viniera? ¿Tú crees que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía, pero Dios, hermanos, les dio esta promesa aún a pesar de todo eso, porque el amor que Dios tiene, la fidelidad que Dios tiene, no van a cambiar en base a las circunstancias, sino en base a lo que Él es como Dios. Dice Dios: yo no soy hombre, yo soy verdadero, yo no miento, yo no engaño, yo no traigo una persona en base de engaños, yo soy firme en lo que digo, yo sostengo lo que digo y cumplo lo que digo. No cambia. Por eso, hermanos, podemos estar seguros y estables. Dios es inmutable y Él sabe, y sabemos que Él cumplirá su palabra. Entonces, si Dios no cambia en sus promesas, ¿por qué vivimos en constante preocupación por las cosas llanas del mundo? ¿Por qué si Él prometió y dijo: no te dejaré y te sustentaré? Y si tus hijos, y si ustedes que son malos les saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre les dará las cosas que ustedes le pidan. Entonces, si Dios ha hecho esta clase de promesas, ¿por qué vivimos todavía en el escepticismo y en la incredulidad? Si Dios es fiel en promesas, si Dios no cambia, ¿por qué vivir como si Dios cambiara de opinión mañana? Hermanos amados, Cristo dijo: todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Y no vivimos pensando: ay, ¿será que Dios me va a dar vida eterna? Ay, ¿y si mi salvación se pierde? Hermanos, saber que Dios cumple lo que promete, saber que Dios no va a cambiar de opinión. Él dijo que daría vida eterna al que cree en Él, y vida eterna habrá. El problema es que rebajamos a Dios y lo construimos en base a nuestra propia imagen y semejanza. Pero me encanta lo que dice Números 23, 19, y nos lo aclara y nos lo repite: Dios no es hombre. Deje de ver a Dios, deje de pensar en Dios, deje de comparar a Dios con usted. Dios será el Todopoderoso, majestuoso, trascendente, diferente. Jamás será como tú. Jamás seremos como Él. A través de Cristo podemos imitarlo a Él, pero jamás llegaremos a ser como Él. ¿Sabe cuándo podremos ser como Él? O tener atributos que Él tiene ahora en cuestión de ausencia de pecado. Y esto cuando estemos en la glorificación. Mientras no. Vamos a lo sencillo. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas que nosotros no hemos cumplido? Pactos, votos. Pero gracias a Dios, cuando tú te acercas a Él, Él sigue en la misma. Yo te lo prometí, yo te lo voy a cumplir. No merezco, no soy digno, Señor, es que no merezco que tú me perdones. Sí, pero no te perdono porque seas tú, te perdono porque soy inmutable y te extendí el perdón por medio de Cristo y lo voy a cumplir. Dios no cambia en base a cómo somos tú y yo de carácter. Dios es Él. Segundo lugar, al ser que Dios nos da seguridad y estabilidad, Él no cambia de opinión y de parecer. Dice Santiago 1:17, dice que Dios no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. En Él, dice la Reina Valera 60, no hay semejanza ni sombra de variación. Dios no cambia de opinión. Por eso podemos tener confianza en las dádivas que Él ha prometido para los que han creído en Cristo. Por eso el autor, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar a este otro punto, pero hermanos, eso es lo que nos hace saber que el camino que hemos tomado es completamente diferente a las demás religiones y a las demás dioses. Eso es lo que hace a nuestro Dios diferente a los dioses que el hombre ha creado. El hombre ha creado dioses en base a su propia imagen y semejanza, pero Dios radica y supera la imagen y la semejanza de cualquier criatura. ¿Y sabe qué, hermanos? Como lo vimos en uno de los primeros mensajes, Dios es incomprensible a la mente humana. Si usted quiere razonar a Dios como se razona a usted mismo, usted no va a poder encontrar al Dios verdadero. Usted va a encontrar un Dios que usted va a formar de su propia imagen y semejanza. Y por eso nuestra vida no cambia.
Por eso nuestra vida no va en base a la santidad de Dios, va en decremento en base a lo que yo creo y pienso que es Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto. En segundo lugar, Dios se manifiesta, no solamente nos hace sentir seguridad y estabilidad. Número dos, nos da una adecuada comprensión del pecado, o nos permite tener una adecuada comprensión respecto del pecado. Dentro de este posmodernismo hay un pensamiento recurrente en el hombre que justifica todas sus actividades inmorales diciendo: estamos en otros tiempos, los tiempos han cambiado. Ahora, este argumento yo lo he escuchado mucho más acerca de la opinión pública a la aceptación de las relaciones homosexuales. Es donde yo más he oído eso. Es que tú estás tan, dice la gente, tú estás tañido a la antigua. Estamos en otros tiempos. La mente es más abierta. Y ahora a lo que Dios en su momento llamó pecado le llamamos derechos. Y el hombre cree que podemos nosotros sujetarnos a lo que el tiempo diga, a la moda, al pensamiento moderno. Es que ahora así son las cosas. La Biblia pues ya es un libro antiguo que fue escrito para los de antes, pero hoy la Biblia ya no tiene mucho que enseñarme ahora. Pero hermanos, escúchenme una cosa. Dios no ha cambiado en la forma en cómo Él ve el pecado. Para Dios lo mismo que ha sido designado por Él como inmoral, como pecado, como violación a sus normas, para Dios eso que era pecado sigue siendo pecado hoy. Porque Dios tampoco cambia en moralidad. Lamentablemente este pensamiento posmodernista no está solo en la gente afuera, está dentro de la iglesia evangélica. Según Graudem, hay una teología denominada la teología del proceso. ¿Qué es la teología del proceso? Una posición teológica que dice que el proceso y el cambio son aspectos esenciales de la existencia genuina y que por consiguiente Dios debe estar cambiando con el tiempo también, como todo lo demás que existe. Es decir, que Dios también va cambiando juntamente con el hombre y que ahora Dios entiende mejor al hombre que de lo que lo entendía antes. ¿Has escuchado la famosa herejía que dice el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo al Dios del Nuevo Testamento? Eso es una herejía, hermanos. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo, yo soy. Es el mismo yo soy. Sí, pero es que en aquel tiempo había mortandad y ahora Dios no mata como mataba. Hermanos, no es que Dios obre diferente, no es que Dios haya cambiado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Para empezar, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Evangelio, la salvación siempre ha sido por gracia. Siempre la salvación ha sido por gracia, jamás fue por obras. No es que Dios salvaba por obras y luego ahora salva por medio de la fe. No, hermanos, Dios siempre salvó por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Rahab la ramera, por la fe, lo dice Hebreos, bajó a los espías y ya salvó su vida ese día. Ruth la moabita alcanzó y fue parte de la genealogía del Mesías. Siempre hubo gracia para las naciones, siempre hubo gracia para los gentiles también. Dios nunca cambió, hermanos. Es la gracia de Dios, siempre ha sido desde la antigüedad y hasta la vida presente. El problema con esta teología del proceso es que Dios ahora se entiende más o se compadece más del ser humano, como si Dios le diera lástima al hombre hoy, como si dijera: pobrecito el hombre, no puede, me duele tanto mi corazón que voy a mejor a cambiar de esta manera. Eso por eso vamos a ver la semana que entra. Dios es impasible con eso. Yo me acuerdo cuando era niño, la catequista me dijo: mis niños, ¿saben por qué en el cielo llueve? Y todos: no, pues no. O sea, no faltaba el típico geniecillo de la clase que decía: sí, porque el proceso del agua viene. No faltaba, ¿verdad? Pero ¿sabe quién salió la maestra del catecismo? ¿Saben por qué llueve, niños? Porque cuando ustedes pecan, Dios llora. Señor, pues ya no me llores en Juárez, porque
Nos hacen muchos baches. Hermanos, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde estamos tan limitados del conocimiento de Dios? Y yo toda mi vida, tristemente, desde que era niño, hoy gracias a Dios ya soy libre. Niños, no existe Santa Claus. De una vez, hermano, que lo que tenga que truene, lo que tenga que tronar. No existe el ratón de los dientes, que truene lo que tenga que tronar. De una vez. Rigo todavía dice, ay, sí, sí. Manajero le sigue poniendo billetes a Rigo. Ahora que Rigo envejezca y se le caigan los dientes, que ya le falta poquito, le va a poner un billete el manajero. Pero bueno, está bien. Sigue viviendo en eso, Rigo. Toda mi vida duré pensando. Y mira, hermanos, créeme, por querer convencer. Yo estaba todavía, mamá, es que tengo que confesarte algo, hice algo malo. Porque, hijo, es que mira, veo que está lloviendo, Dios está llorando, hice algo malo. Hermanos, Dios no actúa así. No reduzcas a Dios a una figura caricaturesca de tu imaginación. Dios jamás va a cambiar como el hombre, con el hombre. Dios es lineal. Decía R.C. Sproul, me encanta esta frase: no podemos cambiar a Dios, Dios es inmutable. Si hay que hacer cambios, deben hacerse en nosotros. No es Él el que tiene que cambiar contigo, eres tú el que tiene que cambiar y someterte a su parámetro. A Dios no le importan tus tiempos, no le importa la cultura, no le interesa si hoy hay más apertura de mente. La ley de Dios es lineal. Y obviamente la ley de Dios no cambia porque su autor es inmutable, Él tampoco cambia. Dios no es alguien que se duerme y se cansa. Ahora, ¿a qué me refiero con este argumento? Que muchas veces nosotros creemos que Dios piensa diferente respecto a pecados que hacemos, como si Dios cambiara de opinión. Puedo robar, pero Dios no lo ve tan malo. Puedo ser un mentiroso en mi vida diaria, ser mentiroso, amando, pero eso Dios no le afecta tanto como si matara a alguien. Hay un proverbio, si se lo saben, repítamelo por favor, no lo anoté aquí, apenas me está viniendo a la mente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, ¿qué? Me encanta esa palabra, abomina mi alma. Los ojos altivos. Y en segundo lugar, ¿qué dice? ¿La qué, hermanos? ¿Y por qué somos mentirosos entonces? Es que la mentira Dios no la castiga igual que no, es que mira, pastor, yo no me he metido con una mujer. Yo nada más las veo en revistas y las veo en videos, pero no las toco. Lo que a Dios le abomina ayer, le abomina hoy, le abominará mañana. Discúlpenme, hermanos, no quiero ser ofensivo ni agresivo, y no es ofensividad ni agresividad, está en la escritura. Pero la Biblia dice que Dios abomina las relaciones homosexuales. Esa es la palabra que utiliza en Levítico 19. Él abomina las relaciones homosexuales. No verá la desnudez, no se meterá varón con varón, porque esto es abominación a Jehová tu Dios. ¿Y tú crees que porque hoy le quitan esa palabra de abominación, le llaman discurso de odio y hoy le ponen derechos, Dios ya cambió de opinión? Eso no es lo peor, la sociedad va así. Lo peor es que iglesias evangélicas como en Colombia y en otros países ya están casando hombres con hombres porque dicen que Dios es amor. Que Dios es amor ahora y que Dios entiende que tenemos sentimientos. Teología del proceso. Dios cambia como el hombre cambia. Qué equivocado, es una herejía contra la persona de Dios, hermanos. Sí, ellos dicen, yo adoro a Dios. Sí, tú adoras un Dios. Yo sé que tú adoras un Dios, pero es un Dios que tú te creaste en la perversidad y depravación de tu mente y corazón. Pero el Dios de la Biblia no es así. Pero es importante que la iglesia nosotros, hermanos, tengamos un concepto correcto de Dios para evitar cosas como estas tan absurdas y ridículas. Incluso que nuestra vida realmente se ponga en sometimiento a entender, Señor,
¿Tú cómo ves el pecado? Dice la Biblia en Habacuc: Señor, tú eres tan limpio de ojos, eres tan limpio de mente, que no puedes tolerar el pecado en tu presencia. Hermano, escuche, ¿qué nos hace pensar que ese Dios que no tolera el pecado tolera el mío? ¿Sabes cuál es la ventaja? Que hay un abogado delante de Dios abogando por nosotros, que es Cristo. Pero que el pecado para Dios sigue siendo lo mismo, porque Dios tiene otros dos atributos que no cambian: es justo y es santo. Yo creo que si somos honestos y realmente entendemos a Dios inmutable, muchos de nosotros en esta tarde deberíamos de estar de frente, de rodillas, diciendo: Señor, hay cosas que estoy haciendo, que he practicado, negocios chuecos que he estado haciendo, que meritan arrepentimiento, porque todo el pecado que yo estoy haciendo ahorita lo sigues viendo igual de mal que si lo hubieran hecho en el tiempo anterior. Dios sigue odiando la idolatría. La diferencia es que el ídolo que nosotros hemos formado no es de talla, de yeso, papel, está en el corazón de nosotros. Y mucho de ese Dios se llama riquezas, mucho de ese Dios se llama egocentrismo, mucho de ese Dios se llama ocio, mucho de ese Dios tiene el nombre que quieras. Hay tantos nombres, hay tantos dioses que el ser humano se ha creado. Pero tienes que entender una cosa: el Dios inmutable, el Dios que dijo: no te harás dioses ajenos delante de mí, es el mismo Dios que desaprueba los dioses que has formado en tu corazón. Porque los ídolos lo único que hacen es apartar el corazón de adoración al Dios verdadero para dárselo a otra cosa que no es Dios. Y tal vez usted no está postrado ahorita ante el San Judas o ante la Guadalupana el 12 de diciembre, pero hay un Dios que domina tu tiempo, tus pensamientos, que te hace olvidarte de Jehová tu Dios. Ese Dios también Dios lo abomina, porque Dios no cambia. Nos da una percepción correcta del pecado. En tercer lugar, no todo es malo, hermanos, nos da consuelo. Mire Hebreos 6, hermanos, 13 al 20, por favor. Vaya rápidamente, hermanos. Si están aquí, hermanos. Hebreos 6, 13 al 20. Hebreos 6, 13 al 20. Me encanta este texto, me encanta, me fascina. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, nota eso, hermanos, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, vea eso, para que dos cosas, que hermanos, inmutables, en las cuales es que, hermanos, imposible que Dios mienta, que nos proporciona su inmutabilidad, tengamos un qué, léalo usted fuerte y claro, fortísimo qué, consuelo, que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como qué, hermanos, ¡wow! Que Cristo Jesús, que Dios sea inmutable, me da consuelo y esperanza para saber que lo que Él ha prometido va a ser cumplido. No cambia Dios de opinión. Por eso concluye el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios le dice a esta audiencia de hebreos, les dice: hey, no hay razón para desistir, no hay razón para inclinarse al judaísmo otra vez. En Cristo tenemos un fortísimo consuelo, y Dios juró por alguien más sublime. No hay nadie más sublime más que Él. Por eso Él juró por Él mismo. Y este juramento inmutable que no cambia nos da a nosotros, hermanos queridos, fortísimo consuelo. No hay razón para desmayar, no hay razón para declinar, no hay razón para renunciar, no hay razón para aventar la toalla. En Él hay grandes promesas que serán cumplidas. Cuando hablamos de consuelo, nos referimos al descanso y alivio de la pena o molestia que nos aflige. Y eso viene en momentos donde a veces no entendemos qué está pasando. Hay circunstancias y hay momentos en la vida que nosotros no sabemos qué está pasando.
Pero si hay algo que nuestros corazones pueden tomar es consuelo, sabiendo que el Dios que no cambia nos ha dado preciosas y grandes promesas para sobrellevar eso que voy a vivir. Muchas veces Dios no quiere cambiar tus circunstancias, muchas veces Dios solamente quiere que creas en Él y Él hará el resto. Confía en Él y Él hará. El que Dios sea inmutable nos proporciona un crecimiento exponencial de nuestra fe. Por eso no es bueno. Mira, hermanos, ya terminé. No confíes en mí. No confíes en la gente. ¿A qué hablo con confianza? No hablo en el término que muchos lo utilizamos como de no puedo entablar una relación con él porque no le confío. No, confianza hablo de que no pongas el brazo del hombre como tu fuente de esperanza. Yo te voy a fallar porque yo cambio. Porque hoy a lo mejor, mira, y lo hemos visto. Yo hoy puedo ser muy linda persona, mañana puedo convertirme en un pastor tirano. Puedo cambiar. Ese es el problema del ser humano, esa es la consecuencia de la caída, que cambiamos, y muchas veces el cambio no es para bien, es para mal. Pero por nuestra confianza y fe se fortalece en Cristo porque sabemos que Él es la roca que no se mueve y que está en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo tiempo, para cuando yo acuda a ese llamado. Tu fe se fortalece en base al conocimiento del Dios inmutable. Queridos hermanos, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? A.W. Tozer lo decía así: el concepto que nosotros tengamos de Dios será lo que defina nuestras vidas. Si realmente conocemos al Dios inmutable, mucha de la vida práctica que hacemos en el día a día y la ponemos en esa balanza, estaría incorrecta. Muchos pensamientos, actitudes, actividades, acciones que hacemos ahorita delante de la balanza del Dios inmutable estarían incorrectas. Pero las hacemos porque aunque en la cabeza sabemos que Dios es inmutable, en nuestra vida personal no hemos conocido al Dios inmutable. Querido hermano, pero aún si usted ha pecado, el trono de la gracia sigue donde mismo. Él no cambia. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser un Dios que no cambias. Porque tu fidelidad sigue estando donde mismo. Gracias, Señor, porque